Pero antes de entrar en diciembre, pensé, bueno, creo que como tengo 2 domingos más antes de diciembre, yo puedo meter un libro más aquí en la trayectoria en que andamos. Así que vamos a estar en el libro de Jeremías el día de hoy y vamos a ver unas cuantas cosas aquí. Quiero darles, antes de predicar o dar el mensaje específico, quiero darles nada más un poco de trasfondo acerca del libro de Jeremías. Como vamos pasando de libro en libro, en libro, en libro, muy importante que entendamos lo que está pasando en cada uno de los libros. Así que en Jeremías, voy a leerlo, no está en la pantalla esta parte, solamente sirve como una introducción al libro. En capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. El Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Los mensajes del Señor continuaron durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, hasta el año 11 del reinado de Sedequías, otro de los hijos de Josías. En agosto de ese año 11, dice, la gente de Jerusalén fue llevada cautiva. Dilo conmigo, llevada cautiva. Entonces el libro que viene antes de Jeremías, a ver, ¿cuántos se acuerdan? ¿Qué libro es? Isaías. Isaías viene antes de Jeremías. Y como yo les dije, en Isaías era un profeta que dio profecías casi al final del reino de Judá y de Israel, pero no al final. O sea, habían unos reyes más antes de que fueron llevados cautivos. Pero después de Isaías, ¿quién entra? Jeremías. Y Jeremías comienza a profetizar hasta que son llevados cautivos a Babilonia. Entonces él está aquí en el momento final, cuando Israel, cuando Judá está experimentando pura derrota. Quiero que digan derrota. ¿Cuántos han sido derrotados o han perdido, sea un partido, una competencia, algo en algún momento en su vida? Todos, ¿correcto? Ahora, lo que es importante en la vida es que cuando experimentas derrota, que aprendes cómo lidiar con la derrota, porque si no aprendes, tú terminas en derrota otra vez, ¿no es así? Entonces tiene que aprender las lecciones. Y Jeremías viene en medio de lo que es la derrota, básicamente, para enseñar a ellos qué es lo que está pasando y qué es lo que ellos tienen que hacer. ¿Ok? Así que ese es el libro de Jeremías. Él viene para traer esas profecías al final del reinado de Judá y de Israel, y es usado de parte de Dios para comunicar las palabras de Dios en medio de esos momentos. Tengo una pregunta: ¿cuántos de ustedes les gustaría ser un profeta en medio de tiempo de derrota? Nadie aquí, ¿no? Es que van a perder, dice el Señor. ¿Quién quiere dar ese mensaje? Mejor me gustaría ser el profeta en los buenos momentos. Es que tienen la victoria, dice el Señor. Pero Jeremías entra cuando todo está, pero mal, mal. Ese es el trabajo de Jeremías. Puede ser que por eso él tiene un libro aquí que se llama Lamentaciones, ¿no? Un lamento bastante grande. Él estaba dando la palabra en medio de ese tiempo tan difícil. Bueno, el título del mensaje hoy es Dios soberano. Dios soberano. Dilo conmigo todos: Dios soberano. ¿Y cuántos creen que Dios es un Dios soberano? Ahora, cantamos de eso el día de hoy, que Dios es Dios sobre los montes, sobre la ciudad, también es Dios sobre los valles, es Dios sobre todo lo que hay. ¿Alguien está de acuerdo? Bien, y con eso en mente debemos de entender que este Dios soberano realmente significa algo importante. Ahora, en mi prédica hoy yo voy a pasar por unos versículos
donde Dios es llamado el Señor de los ejércitos celestiales. Dilo así conmigo: Señor de los ejércitos celestiales. Es un nombre para Dios que es usado muchas veces en el Antiguo Testamento. Pero otro nombre para Dios usado en el Antiguo Testamento en una multitud de versículos es esto: Señor Dios. ¿Ok? Señor Dios, así, dilo conmigo: Señor Dios. Ahora quiero explicar esto porque es importante para el mensaje. Señor Dios. Ahora, la palabra Dios en Señor Dios es un nombre formal. Un nombre formal es como el nombre que tú tienes, o mi nombre, Jeff, es un nombre formal, es el nombre de la persona. No es simplemente una descripción, sino es mi nombre. Y la palabra Dios en Señor Dios es un nombre formal para Dios. Ahora, a veces ese nombre en ciertas traducciones es traducida, escucha esto, soberano, o en otras palabras es soberano Señor o Señor soberano. Dios es soberano. A veces usan Dios, a veces usan soberano, dependiendo de la traducción. ¿Están todos conmigo? Y lo que quiero explicar es de dónde viene, o sea, qué significa eso. Eso es una palabra que es Yehoví. Y Yehoví viene de una raíz de una palabra en hebreo que es la palabra Jehová. ¿Y cuántos han oído de Jehová? Ok, ahora, entonces viene de la raíz Jehová y significa algo. ¿Qué significa? El que existe. El que existe. Dilo conmigo todos: el que existe. Y ese nombre solo es usado para Él, para Dios, no para ti o para mí. Pero yo escucho eso y digo: pero yo también existo. Soy Él que existo. Así que yo también soy Jehová. Pues no para nada. Suena normal, pero ese título no es nada normal. Tengo que explicarlo de una manera específica para que entendamos lo que significa. Porque sé que todos aquí van a decir: pues claro que Dios existe. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero no, es algo mucho más profundo. ¿Cuántos aquí fueron creados por Dios? Creo que todos afirman eso. Y si no, podemos platicar después, ¿ok? Si crees que de monos llegamos o algo diferente, podemos hablar, no hay ningún problema. Yo amo a todos, ¿ok? Y no tengo ningún problema con razonar con nadie, pero yo estoy muy feliz de que vengo de Dios y no de monos, ¿ok? Honestamente, prefiero ser hecho en imagen de Dios que imagen de un animal, ¿ok? Así que, pero con eso en mente, entendemos que fuimos creados por Dios. Las sillas en que están sentadas fueron creadas por una persona. Y algunos dicen: pero fue una máquina. Ok, una máquina, pero ¿quién formó la máquina? Pues una persona, ok. La ropa que tú llevas ahorita fue creada por una persona. ¿No es así? ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo fue creado por alguien más. Entonces la pregunta es: ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Y la respuesta es: pues nadie. Dios simplemente es el que existe, no creado por nadie más. Nadie más con su poder estableció a Dios ahí, no. Dios siempre ha existido. Dios es el creador que no fue creado. Él es el único quien es el autor de vida. Nadie le dio vida. Él tiene vida y da vida a todos los que hay. Entonces, cuando decimos Jehová, o cuando decimos soberano, mejor dicho, estamos diciendo el que
existe. Y esa descripción de Dios es similar al concepto que Dios es el gran yo soy. O sea, en otras palabras, Él tiene todo poder, Él tiene toda la vida, Él tiene toda la majestad. No hay nadie arriba de Él, nadie igual a Él. Él es único y no hay nadie como Él. Y cuando tú dices que Él es soberano, estás diciendo que es Él que existe. El que tiene todo y da de lo que tiene a nosotros. Entonces, con eso en mente, como introducción, ¿qué tal la introducción? ¿Estuvo bien? Ok. ¿Podemos ir 2 horas más? Yo tuve que viajar temprano para llegar a Nashville, o sea, tuve que estar todo el fin de semana. Y como estuve todo el fin de semana, hubo un pastor amigo que me invitó a predicar. Y llevé, y normalmente no me gusta nada faltar a la iglesia para predicar en otros lugares, me gusta estar aquí, esta es mi familia. Y la familia extendida es buena, pero esta es la familia, entonces me gusta estar aquí. Pero como estuve todo el fin de semana, tuve que viajar temprano, prediqué en otra iglesia. Y una de mis hijas, llevé 2 de mis hijos conmigo, y una de mis hijas me dice: papi, pues, ¿cuántos servicios tienes que predicar hoy aquí en Tennessee? Dije: solo uno. Y cuando entré a la iglesia dije: mira, como ustedes son un solo servicio, ustedes son como el 4º servicio en mi iglesia. Por ser el 4º servicio es que podemos extenderlo por 3 horas y no hay ningún problema. Los que siempre llegan al último saben que vamos a marinar un poco extra en este servicio. ¿Está bien? Está bien. Yo quiero el corto, así que vente a las 8 de la mañana y estás en el corto. Pero no me gusta despertarme temprano que a las 9 de la mañana. Pero si te gusta disfrutar de estar en la casa de Dios, el servicio de las 12:30. Jeremías capítulo 23 es donde vamos a estar, y otra vez estamos hablando del Dios, ¿quién? Soberano. Dilo conmigo: Dios soberano es el Dios que existe, simplemente en Él existe. Y en Jeremías 23 el problema es un montón de profetas falsos. Pero vamos a ver a esto, los profetas falsos y lo que está ocurriendo. Pero mi objetivo hoy es bastante sencillo. Yo quiero hablar de Dios, quiero hablar de la soberanía de Dios en este mensaje. Pero miramos lo que dice aquí, comenzando en versículo 15. Dice esto: por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de los profetas: los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber, pues es debido a los profetas de Jerusalén que se ha llenado esta tierra de ¿qué? De maldad. Y ahí dice esto, dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo: no escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándolos de esperanzas ¿qué? Vanas. Ahora, ¿de qué esperanzas vanas? Vamos a ver. Dice: todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra: no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán ¿qué? Paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen: no les sucederá nada malo. Estos profetas falsos no estaban escuchando a Dios, pero estaban usando el nombre de Dios para decir a Israel: no importa que están pecando grandemente, es que Dios les va a seguir bendiciendo. No importa que están robando de otros, que Dios los va a bendecir. No importa que tienen 20 esposas,
y otras 10 mujeres al lado, pero Dios te va a bendecir de todos modos. No importa que tú estás maltratando a todos los pobres, Dios de todos modos te va a bendecir y te va a dar paz. Pero no, si no es. ¿Cuántos de ustedes como padres dicen a sus hijos: mira, mi hijo, el horno está súper caliente, así que tócalo, Dios te va a bendecir? Tú pensarías, está loco, claro. Y como sabemos, pecado tiene consecuencias, ¿correcto, sí o no? Pero aquí estos profetas estaban diciendo: ustedes pueden seguir pecando, dice el Señor, y no tendrán ninguna consecuencia mala. Qué tontería. Pero estaban diciendo esas cosas. Así que en versículo 18, dice: ¿ha estado alguno de estos profetas en donde? Dice: en la presencia del Señor, para escuchar lo que en realidad dice. Ahí dice: ¿acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? En otras palabras, estos profetas no me escuchan para nada. Están diciendo un montón de mentiras. Ellos no han estado en mi presencia, ellos no me escuchan a mí. Y esto nos muestra algo muy importante acerca de Dios. ¿Están listos? ¿Están listos? Si el profeta existe para declarar la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios, entendemos, tiene poder. Y la palabra de Dios, entendemos, escúchame bien, es la que determina la dirección de todas las cosas. Ahora piénsalo conmigo, yo estoy hablando de un Dios soberano. ¿Están conmigo? Un Dios soberano. Entonces este Dios soberano tiene palabra tan fuerte que cuando Él lo dice es que así será. No hay nadie que puede decir: bueno, Dios dijo, pero mi opinión es... Bueno, que tenga una opinión, que la tenga, pero que su opinión va a pasar. No. Isaías capítulo 55 dice algo muy interesante. Escucha esto. Dice en versículos 10 y 11: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Ahora, ¿cuántos entienden eso? Bien, ahora mira lo que dice: lo mismo, alguien dilo conmigo, lo mismo sucede con mi palabra. Él dice: de la misma manera que la lluvia cae y la lluvia alimenta la semilla y la semilla crece y da comida al que necesita comida, de la misma manera funciona la palabra de Dios. Dice: la envío y siempre produce fruto. Alguien di la palabra siempre. Después dice: logrará todo lo que yo quiero. Alguien di todo. Y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Alguien di todos. Siempre, todo, todos es la palabra de Dios. Siempre cumple el propósito por el cual ha sido enviado. Entiende que este Dios soberano tiene una palabra que nadie puede cambiar, que nadie puede derrotar. Su nombre es un nombre poderoso para derribar todas las cosas, para establecer su voluntad, para hacer lo que Él quiere hacer. Y sí, me escucharon bien, pero ¿qué tal si no me gusta lo que Él quiere hacer? Triste para ti, es como perder el partido, lo siento, pero Dios hará lo que Dios hará. Dios hace lo que quiere hacer y no importa lo que tú quieres, lo siento. Él es Dios y como Dios es Dios, Dios hace lo que Dios hace.
Y Él dice lo que Él dice. Y si Él dice es que Israel va a ser llevado cautivos, es que Israel va a ser llevado cautivos. No, pero por favor que no lo hagas. No, mi palabra es mi palabra. Y debemos de afirmar eso acerca de Dios. Es muy importante. Dice en versículo 19 lo siguiente: miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que, mira, termine con qué, con ¿cuánto? Con todo lo que Él tenía pensado. Oh, peor. Bueno, no es peor, es mejor. Pero mira esto. No solo cumple con lo que dice, Él cumple con lo que piensa. Si solo lo piensa Dios, ya es un hecho. Si solo lo piensa. Los planes de Dios, las ideas de Dios, las preferencias de Dios serán cumplidas. Y mira lo que Él dice, en los días futuros ustedes entenderán todo esto con claridad. El problema es que el ser humano piensa que Dios es como que va a cambiar su mente. Dios no es uno para cambiar su mente. Dios no cambia su mente. Ahora, algunos aquí, y siempre traigo estas cosas muy importantes, porque algunos tienen puntos de vista al contrario y dicen algo como esto. Pero no es que Dios dijo que iba a matar a Israel en el desierto, y de ahí dice que Moisés le pudo cambiar la mente de Dios para que no matara a toda la gente. Entonces es que tú puedes cambiar la mente de Dios. No puedes cambiar la mente de Dios. Lo que Dios hace muchas veces es que Él pone pruebas enfrente de nosotros para ver la reacción de nosotros. Así que Dios amenaza a Israel con muerte para provocar una reacción de Moisés para pelear a favor del pueblo de Israel. Porque Dios sabe cómo es que Moisés va a reaccionar. Entonces Dios lo hace, Moisés reacciona y Dios después afirma que está bien, no voy a matar al pueblo de Israel. Pero Dios en sí no cambia su mente. Si Él lo piensa, Él lo hace. Si lo dice, lo hace. Si es su preferencia, lo hace. ¿Cuántos tienen preferencias en la vida? ¿Alguien aquí? ¿Tienes preferencia de comida? ¿Sí? ¿Tienes preferencia de a qué horas te gusta ir a dormir y levantar? ¿Cuántos son los que se levantan temprano, como a las 5 de la mañana o 4 o algo así, ¿no? Que Dios los bendiga. ¿Y cuántos son los que me quedo hasta la 1 de la tarde en la cama? Ahí, lo siento, porque tienes que ir a la escuela. Triste la vida. Todos tenemos preferencias, ¿no? Y en la casa, ¿quién gana con sus preferencias? A veces es el esposo, a veces. Pero yo he hecho un estudio bastante grande y me he dado cuenta que en un 80% del tiempo es la preferencia de la esposa que siempre gana. ¿No están de acuerdo con eso? Varones, ¿dónde están? ¿Están de acuerdo conmigo? No, algunos varones dicen, no, es que yo soy bien fuerte y mi esposa hace lo que yo le diga. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios tiene preferencias, pues nadie gana. O sea, tu preferencia no importa. Si Dios ya lo ha decidido, es que Él ya lo ha decidido. Si lo ha dicho, si lo ha pensado, si lo prefiere, es que será de la manera que Dios quiere que sean las cosas. Es un Dios, ¿qué? Soberano. Es un Dios soberano. Y eso me quita mucha presión en la vida, honestamente. Porque si Dios tiene sus preferencias, sus ideas y su palabra, y que Él va a cumplir con lo que Él quiere, me quita la presión de tener que controlar y manejar todo. O en otras palabras, yo no tengo que ser Dios. ¿Qué libertad es eso? Porque el trabajo de ser un Dios es mucho trabajo. Si manejar tu casa es difícil, imagínate tener que ser Dios y manejar todo.
¿Cuántos se acuerdan de la película Bruce Almighty? Algunos, hace 10, 15, 20 años que salió esa película, donde Dios le dio el poder a un señor ser Dios y controlar todo, y era todo un desastre, porque él no podía manejar nada. Nada, entraban todas las peticiones de oración por correo electrónico y eran millones de peticiones. Y este señor, ¿qué hago con todas las peticiones? Y de ahí no sabía cómo manejar el sol y la luna y las olas del mar y toda la cosa, ¿no? Es que no, es difícil. Solo hay un Dios y yo no soy Él. Y gracias a Dios que no soy Él. Que Él tenga la presión, yo no, yo quiero vivir libre en Él, ¿no? Entonces esto debe de quitarnos la presión. Tú no tienes que ser Dios, deja que Dios sea Dios. Él decide, Él maneja y tú y yo simplemente obedecemos. Es una manera mucho más fácil de vivir, honestamente. Dice en versículo 21, yo no envié a estos profetas, sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Versículo 22 dice: si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Ahora todos leen versículo 23, todos juntos conmigo. ¿Qué dice? ¿Soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. Esto nos dice otra cosa de un Dios soberano, de que Él es un Dios cerca y también un Dios lejos. Ahorita estoy cerca al pastor Alberto, pero cuando estuve en Nashville la semana pasada, estuve ¿qué? Lejos del pastor Alberto. Y yo como ser humano no tengo capacidad de estar cerca y lejos al mismo tiempo. Pero hay uno que sí puede. Es el Dios soberano. El que existe. Él puede estar cerca y lejos. Pero esto nos dice algo de Él. La cercanía de Dios es lo que llamamos la inmanencia de Dios. Es un Dios inmanente, Él está cerca. Y lo lejos de Dios, un Dios que está a cargo de todo, es la trascendencia de Dios. Un Dios que es trascendente, está arriba de todo, a cargo de todo. Entonces es un Dios cerca, como David declara cuando él dice: cuando paso por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Un Dios inmanente, pero a la misma vez es el Dios trascendente, porque Él es poderoso, creó todo el universo y está a cargo de todo el movimiento en toda la historia, manejando todo para sus fines y sus propósitos. Un Dios cerca es bueno porque lo disfruto, pero no es un Dios poderoso. Un Dios lejos es bueno porque es poderoso, pero me falta en la relación si solo es lejos. Pero un Dios cerca y lejos es un Dios que está a cargo de todo, pero a la misma vez está interesado en los detalles más pequeños de mi vida. Y ese es el Dios soberano en quien nosotros creemos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y ahí dice en versículo 24: ¿puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. La presencia de Dios llena toda la creación. Y eso es bueno saber, porque cuando estoy en Los Ángeles puedo encontrarle a Dios. Y cuando estoy en Nashville puedo encontrarle a Dios. Y si voy a India puedo encontrarle a Dios. Y si de repente soy astronauta y voy a la luna, no tengo planes de eso, pero
cosas pasan en la vida. Y si voy a la luna, ¿qué crees? Puedo encontrarle a Dios, porque Dios está en todas partes, en los cielos y en la tierra. Ese es el Dios soberano en quien nosotros creemos. Si estoy en la victoria, puedo encontrarle a Dios. Y si estoy en la derrota, ¿qué creen? Sí, también. Tengo un comentario más, pero para ese vamos a ir a capítulo 25, versículos 8 a 14. Un comentario principal, voy a decir varias cosas, pero comenzando en versículo 8, dice: ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice, como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi, ¿qué dice ahí? Representante. Otras versiones de la Biblia dicen mi siervo, ¿okay? Algunos dicen representante, otros dicen siervo, hay diferentes. Ahora, Nabucodonosor es un siervo o representante de Dios, pero esto es muy interesante. Para que sepan, hoy es un mensaje bastante teológico. Estoy hoy desarrollando ciertos temas bastante importantes acerca de la naturaleza de Dios, para que tú puedas entender realmente quién es Dios y afirmar eso como parte de tu vida. Y te animo a sí prestar atención, pero realmente incorporar estas creencias en tu vida. No estoy dando solamente una prédica para animales. Yo sé cómo hacer eso y lo hago bien, pero esa no es mi meta. Mi meta hoy es establecer unos como pilares o columnas de verdad fuerte del Señor en tu vida. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que Nabucodonosor es considerado un representante o un siervo, dilo otra vez, siervo de Dios, pero él no servía a Dios, o sea, él no amaba a Dios. ¿Cómo es que es llamado un siervo o un representante si él no amaba a Dios? No, es que Dios es otra vez soberano. Entonces Dios está usándole a Nabucodonosor para sus propósitos. ¿Y sabe qué? Nabucodonosor, debes decir ese nombre 10 veces muy rápido. Algunos lo están haciendo. Nabucodonosor no tiene ningún derecho. Él tiene que hacer lo que Dios le manda hacer. Ahora, algunos preguntan, bueno, pero especialmente los que están aquí, que les encantan estudiar teología, preguntan acerca de cosas como predestinación y el concepto de libre albedrío y todo eso. Y hay debates entre denominaciones e iglesias por todo el mundo acerca de ese tema, y solo lo vamos a saber claramente cuando llegamos con el Señor, ¿ok? Pero déjame decir un comentario al respecto, de que nosotros como iglesia teológicamente somos arminios, y es diferente que armenios, ¿ok? No es armenios, es arminios, que viene de un señor que desarrolló conceptos teológicos, y uno de los principales de él era el concepto del libre albedrío, o sea que tú y yo podemos y debemos decidir con el libre albedrío de uno si uno quiere conocerle a Jesús o no, ¿ok? Ahora hay algunos del mundo de ese lado más de Calvin, John Calvin, los calvinistas, que creen en lo que es la predestinación. En otras palabras, el ser humano no tiene ni capacidad de tomar la decisión si no fuera por Dios manejarlo, y la decisión en sí ni es una decisión, porque realmente Dios cambia el corazón y simplemente va con lo que Dios hace. Ese es el lado calvinista. Ahora, estoy diciendo esto muy rápido. ¿Cuántos aquí les gustan estas pláticas de teología? ¿Alguno? ¿Ya? Ok, muy bien. Y bueno, entonces esos son los dos lados. ¿Dónde me caigo yo? Pues yo me caigo, si quieres llamarlo de esta manera, 80% libre albedrío y 20% predestinación.
¿Y cómo lo explico? Lo explico de esta manera. Cada ser humano tiene todo el derecho y capacidad de decir sí o no a Dios. No somos robots, tenemos esa capacidad. Pero Dios, en su soberanía, en toda la historia humana, en ciertos momentos, Él decide usar a ciertas personas y esas personas ni tienen opción. ¿Y quién es un ejemplo de esto? Nabucodonosor. Es que Dios dijo, es que este va a servirme para mis propósitos y ya. No importa si cree en mí, no cree en mí, no importa. Es que Nabucodonosor va a hacer lo que yo quiero que él haga y punto. ¿Quién más está en la Biblia que Dios lo hizo así? Otro ejemplo es Faraón en el Antiguo Testamento. El Señor endureció su corazón. Otro ejemplo es Saúl en el Nuevo Testamento, que fue cambiado a Pablo y Dios le salvó en un momento drástico con la luz que llegó del cielo. Otro ejemplo de esto es Judas, quien traicionó a Jesús, que era parte del plan de Dios, entiéndelo. Y Dios tiene todo el derecho de manejar cualquier persona que Él quiere manejar, porque Él es soberano. Y Él lo hace con Nabucodonosor. Entonces dice, los traeré contra esta tierra, la tierra prometida, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo, él dice, y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina. ¿Para cuánto? Esto es bien chistoso para mí, porque no tan chistoso, pero ¿cuántos les gustaría ser Jeremías declarando estas palabras a la nación de Israel? Quiero que sepan, Israel, que el Señor los convertirá en un objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Jeremías tenía un trabajo bastante difícil. Ya en versículo 10 dice, quitaré de ustedes la risa y las canciones alegres, no se oirá más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molinos se acallarán y las luces de las casas se apagarán. Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones, escucha aquí, vecinas, servirán al rey de Babilonia. ¿Por cuánto tiempo? Aquí hay una promesa de Dios. Solo durará 70 años. Este no es para siempre. El castigo y la disciplina de Dios no es para siempre. Él disciplina a los suyos para que cambien, para que sean más como Él, y después siguen para adelante. Y así fue, 70 años. Entonces dice, después que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré a quien ahora, al rey de Babilonia. ¿Cómo se llama ese rey? Nabucodonosor. Y a su pueblo por sus pecados, dice el Señor. Haré del país de los babilonios una tierra baldía para siempre. Así hizo el Señor. Traeré sobre ellos todos los terrores que prometí en este libro, todos los castigos contra las naciones anunciados por Jeremías. Y versículo 14, lo último, quiero que todos lean esto conmigo. Muchas naciones y grandes reyes esclavizarán a los babilonios, así como ellos esclavizaron a mi pueblo. Los castigaré en proporción al sufrimiento que le ocasionaron a mi pueblo. Tengo una cosa más que quiero decir acerca de Dios con este versículo. Pero antes de decirlo, quiero que entiendan bien este concepto. Este versículo muestra que el castigo de Dios va en proporción a lo que un enemigo hace en contra de su pueblo. Y esto es bastante importante de entender. Creo que por esa misma razón Jesús dice que si tú juzgas, serás juzgado tú al mismo nivel
del juicio que tú haces con otra persona. Y esto me enseña algo muy, muy grande para mí y acerca de Dios también, de que yo merezco el infierno, pero gracias a Dios me ha dado la vida eterna. Pero ¿cuántos aquí merecemos el cielo con el Señor? Pues ninguno lo merecemos. Yo soy un pecador, ahora santo en el Señor, pero antes de conocerle, puro pecador. Yo no merecía nada de parte de Dios, pero gracias a Dios y lo que Él hizo en la cruz, ahora soy libre, tengo vida eterna. ¿Y cuántos afirman eso para sus vidas también? O sea, no merezco los regalos de Navidad, pero con todo gusto los abriré. Pero escucha lo que estoy diciendo. Siendo que yo no lo merezco, ¿qué posición tengo para ir buscando al mundo? Ninguna. Ahora, ¿que somos claros de lo que pasa en el mundo? Sí, claro, porque nosotros tenemos que aprender cómo mejor seguir a Jesús en medio del mundo en que estamos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que hablamos bien honestos aquí de las cosas que están pasando en el mundo, claro. Pero ¿qué posición tengo para buscar al mundo? No tengo ni una. Y este versículo nos muestra una verdad más acerca de este Dios soberano. ¿Y qué es? La venganza pertenece al Señor, no a mí. Yo no busco venganza, no busco juzgar al mundo. Ese es el trabajo del único Señor soberano que hay. Mi trabajo es nada más obedecerle a Él, amarle a Él y a otros. Claro, yo puedo juzgar acerca de las cosas, pero yo no juzgo a las personas. Ese trabajo es del Señor. Y esto es importante porque la palabra de Dios dice: ninguna arma forjada contra... Ahí van. Ninguna arma forjada contra ti, contra ustedes, prevalecerá. Oh, ¿hay armas forjadas? Sí. ¿Son usadas? Sí, también, pero ningunas prevalecerán. ¿Que Babilonia era una arma usada? Claro que sí. ¿Que ellos hicieron cosas a Israel? Claro que sí, pero al final Babilonia no prevaleció, porque ninguna arma forjada contra el pueblo de Dios de largo plazo prevalecerá. Dios está con sus hijos, Dios está a cargo de su familia y Dios tiene la palabra final en tu vida y en mi vida. Oh, claro, algo vamos a sufrir, vamos a perder, cosas van a pasar, pero entendemos que al final Cristo tiene la victoria. Y con eso en mente, entiende esto, de que porque Dios tiene la venganza, de que el juicio es de Él, yo no tengo que vivir preocupado en este mundo. El mundo puede ser un desastre, pero yo no tengo que vivir preocupado. ¿Por qué? Porque Dios al final hará todo correcto como tiene que ser. Yo no tengo que vivir preocupado. Y la realidad es que hay muchas veces que esto pasa y que la gente pregunta y dicen, y yo sigo teniendo pláticas con personas que me dicen lo mismo. Y ustedes me han oído decir esto, y cada quizás 3 o 4 meses lo voy a repetir porque es tan importante. No vives preocupado de lo que está pasando en el mundo. El mundo puede ser un desastre, pero tú y yo somos hijos del más rico que hay, del más poderoso que hay, así que estamos bien, ¿ok? Y estaremos bien. No te preocupes. Y entre más te preocupas, menos, alguien escúchame,
entre más te preocupas, menos tú estás viviendo bajo la soberanía de Dios. Porque tú, al preocuparte, estás actuando como si tú fueras Dios y tienes que controlar todo. No, tranquilo. Solo confía en el Señor. Él es soberano. Yo no tengo que preocuparme por las cosas de este mundo. Así que muchos hablan conmigo y dicen: pastor, estoy muy preocupado. El momento que me dice estoy muy preocupado, ya sé que hay un problema, porque son creyentes y dicen que están preocupados. No, ok, pero ¿qué me dice? Dice: pastor, estoy muy preocupado. ¿Cómo es que voy a traer hijos a este mundo? Queridos, déjame decirte algo. Si no estás casado, busca un varón de Dios, una mujer de Dios y cásate. Y si no tienes hijos, que tengas unos 25,000 y que Dios te bendiga con eso. No vivas preocupado del futuro. Tú no tienes la menor idea de lo que pasará en el futuro, menos que Cristo vendrá y hará todo correcto al final. Y eso es suficiente para esperar en lo correcto. Entonces, escúchame por favor, porque si tuviera un hijo, quizás yo estuviera preocupado, pero tengo 5. Y sabe que entre más hijos tienes, te das cuenta que eres completamente incapaz de controlar lo que va a pasar en sus vidas. Y los que tienen muchos hijos dicen amén a eso, saben lo que estoy diciendo. Así que al final tú dices: ¿sabe qué? Yo no puedo controlar nada, así que lo único que tengo es confiar en Dios. Si tienes hijos, ahí estás bien, como los voy a controlar y los voy a proteger de todo lo que está pasando en el mundo. Pero si tienes 5, te están corriendo en 5 diferentes direcciones. No puedes controlar nada. Así que no vivas en preocupación. Dios tendrá la venganza, de Dios es el juicio. Dios vendrá nuevamente y tú y yo simplemente caminamos en obediencia a Él, porque Él es el Dios soberano, Él que existe. No necesita nada, no necesita nada de mí. En Él hay todo poder, toda majestad, toda la creatividad. Todo lo que Él quiere, Él hará. Y yo nada más digo: Señor, soy tuyo, haz conmigo lo que tú deseas hacer. ¿Cuántos afirman eso esta tarde? Damos ese aplauso fuerte al Señor. Y con eso en mente, pónganse de pie conmigo y vamos a hacer una oración. Y nuestra oración es una oración de entrega el día de hoy. Una oración de decir: Jesús, me someto, soy tuyo, porque tú eres el Dios soberano. Así que, Señor, hoy te damos gracias. Damos gracias por tu palabra, porque tu palabra será cumplida, como dice en Isaías 55. Te damos gracias, Señor Jesús, por tus planes, porque tus planes son verdaderos y serán también cumplidos. Te damos gracias porque eres un Dios cerca y también un Dios lejos, a cargo de todo lo que hay. Te damos gracias porque tu presencia llena cada rincón de esta tierra y el universo. Y te damos gracias porque todo juicio y toda venganza te pertenece a ti y no a mí. Así que nosotros, Señor, hoy con manos levantadas decimos: nos rendimos a ti. Me rindo a ti, Señor Jesús. Yo no tengo que ser Dios, tú eres Dios. Yo no tengo que tener control, porque tú tienes control. Yo nada más deseo rendirme a ti, porque tú tienes mi vida en tus manos. Tú eres el Señor de todo poder, el Señor de toda autoridad, el Señor sobre los montes y sobre los valles y las ciudades. Tú eres el Señor que trae vida, eres el Señor que libera, tú eres el Señor que sana, tú eres el Señor de todo poder.
Y hoy, Señor Jesús, afirmamos eso como la realidad que existe y como realidad para nuestras vidas. Tú eres el Señor soberano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos un aplauso fuerte a nuestro Señor.